Bueno, vamos a poner. Yo hablé el sábado y nada me dice de la clase y era la clase del lunes. El lunes yo por sorpresa. Y estaba conversando con ella sábado y domingo. Así es ella. Ya la conozco. La conozco. ¿Ustedes ven bien? Yo la veo chiquita. ¿Ustedes la pueden ver bien? No. Se ve pequeña, doctor. ¿Cómo se agranda? Han cambiado esto. El año pasado no era esta manera. Ha habido cierto cambio. ¿La habrán actualizado o alguna cosa? Porque... A ver, acá. Pantalla completa. Ya. Dios, ¿por qué se regresó? A ver, pantalla completa. Ya un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Jóvenes ven? Sí, igual, doctor. Igual no se agranda. No. ¿Cómo hacemos? ¿Lo logran ver o no? Pero sí se logra ver, doctor. Sí, pues ya, yo les voy diciendo todo. Entonces la de mañana de repente yo se la mando para que usted la proyecte. De repente ustedes de hecho son más hábiles con el manejo de los programas. Bueno, vamos a hablar algo sobre esta bacteria, Helicobacter, que es una bacteria que cambió totalmente cuando se reportó en el 83, el descubrimiento de esta bacteria en las revistas científicas. Cambió totalmente la concepción de las enfermedades infecciosas, de las gastritis, de las úlceras, y después ya, no los investigadores originales del cáncer de estómago, totalmente. Y como les dije ayer, pasaron a ser enfermedades infecciosas. La gastritis, en gran medida, la mayor parte etiológica es una bacteria, es una enfermedad infecciosa. La úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. Tiene, claro, una segunda etiología, pero la primera es una enfermedad infecciosa. Y después el cáncer gástrico y el linfoma del estómago también son enfermedades infecciosas. De hecho, el manejo y la prevención del cáncer ahora está dirigido a tratar a la bacteria. Y eso cambió totalmente nuestra concepción y ha originado pues un rechazo tremendo, porque los humanos somos siempre difíciles del cambio. Cuando algo quiere cambiar, nos resistimos al cambio. Entonces nadie quiere cambiar lo que tiene costumbre. Entonces los humanos somos así y los médicos aún más conservadores. Entonces venir a algo a reportar que una bacteria sea la causa de una enfermedad que consideramos factores desde la dieta, consideramos el estrés, inclusive a mí me hablaban de la personalidad ulcerosa, cosa que se demostró pues que no existe. Hablaban que era una enfermedad psicosomática, la personalidad de ulceroso, hasta a después demostrar que es una bacteria con todas las implicancias de eso, ¿no? Era una tremenda revolución. Y eso originó un rechazo de mucha parte del mundo, y ya después se tuvo que superar, y acá en el Perú el rechazo ha sido mayor, ha durado más tiempo, más tiempo. Y es tanto que muchos profesores ahora todavía en el Perú, ya que fueron enseñados por gente muy prejuiciosa, quieren negar el rol, etcétera, etcétera. Que eso no se trata, que todos tienen, que no se pueden, cosas que no. Como ya les insisto, la medicina es ciencia, opiniones no bastan, y no debemos meter nuestros sentimientos en esto. La ciencia es la ciencia, punto. Entonces,
Se descubrió el 83, se reportó el 83 el hallazgo de esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa espirilada, y su relación con el gastritis y úlcera. Dos australianos que acá están recibiendo años después, el 2005, el premio Nobel de Medicina por el hallazgo de estas bacterias. Es el doctor Warren, el de Barba, que es el descubridor verdadero, y Barry Marshall, que colaboró, por supuesto, y que demostró la relación entre la bacteria, gastritis crónica, úlceras pépticas. Años después de ellos, otros investigadores encontraron la relación con el cáncer y fue la primera bacteria carcinógeno tipo 1 encontrada en el mundo. Ya se ven encontrado un montón de agentes infecciosos, mayormente virus, que causan cáncer. Pero esta es la primera bacteria causando cáncer. El Helicobacter pylori es un microorganismo que ha estado en el estómago de nuestra especie, el Homo sapiens. No he leído si ha estado no sé si han investigado, no he leído nada al respecto, si ha estado en el estómago de otras especies de homínidos que han convivido con nosotros. Posiblemente sí, ¿no? Porque está hasta en la especie de varios mamíferos. Pero no sé, no he leído si ha estado en denisovanos, si ha estado en neandertalis, no sé. No he leído. Yo presumo que sí. Pero en el estómago del Homo sapiens se ha demostrado que estaba ya la bacteria desde hace más o menos 100, más o menos 10.000 años antes de Cristo, más o menos 100.000 años antes de Cristo. Inclusive antes de la salida de la segunda salida grande del Homo sapiens al Medio Oriente y después a Europa, donde se encuentra con el neandertales. Entonces, pero desde ahí está. Y se ha podido trazar, una bacteria que se ha estudiado muchísimo, se ha podido trazar el camino y los diferentes caminos que ha seguido y la evolución de la bacteria. Inclusive, esta bacteria, que ahora se puede tipificar de dónde viene cada una, tiene ciertos comportamientos diferentes. Va cambiando. Entonces, ahora se habla de bacterias, Helicobacter de cepas europeas, cepas africanas, cepas indoamericanas, cepas asiáticas, todo se ha podido seguir. Todo se ha podido seguir. Ahora, el Helicobacter es un patógeno, no existe la duda. Gente de mucho nivel ha querido sostener por mucho tiempo que era una bacteria pues, comensal, que era como la flora intestinal, pero todo indica que es un agente infeccioso. Patógeno. Es cierto, como todos los agentes infecciosos, como todos, esto no es sinónimo de Helicobacter, que en la mayoría esta infección no causa mayores estragos en la persona que lo tiene. Pero eso ocurre con todas las bacterias, los virus, etc. Con todo. Entonces esto no llama la atención. Pero eso no quita que sea patógeno. El Mycobacterium tuberculosis lo tenemos millones de personas. De hecho, yo lo debo tener. Es imposible que no lo tenga. He hecho guardias en el hospital Hipólito y personas con BK positivo me han tosido en la cara, ¿no? Claro, después me he ido a ver sus vaciloscopías y eran BK3 crucis, me han tosido en la cara. Y nunca he tomado indebidamente, debí tomar profilaxis. Nunca he tomado, o sea que tengo la bacteria, lo que no he hecho es la enfermedad, o sea, yo tengo tuberculosis grado 1. 0 es el que nunca ha tenido contacto. 1 es lo que tenemos contacto, nunca hemos enfermado. Pero de hecho tenemos la bacteria. Y eso no quita que la bacteria sea patógeno, ¿no? Si alguien dijera que el Mycobacterium tuberculosis no es patógeno, pues los infectólogos, los neumólogos se reirían de nosotros. Entonces, la relación de infectados con tuberculosis y enfermos y la relación de los infectados con
Helicobacter y enfermos es similar, hasta le gana el Helicobacter en patogenicidad. No porque la mayoría no tenga, vamos a decir que no es patógeno. Eso es ridículo, ridículo. Ahora, una vez que... en América se ha demostrado que el Helicobacter se ha encontrado hasta en momias precolombinas en el Perú. En el Perú se ha encontrado en momias precolombinas. O sea, la cepas indoamericana está acá antes de la llegada de los europeos, etc. Entonces, infecta el estómago y da una gastritis crónica que persiste durante toda la vida. En el adulto no se ha demostrado nunca que se elimine la infección. A pesar que hay una buena respuesta serológica, anticuerpos, una reacción inflamatoria local y celular, esta respuesta no es capaz de eliminar la infección y permanece per se. Es definitivamente la principal causa de la úlcera péptica, del cáncer, del linfoma gástrico, aparte de la gastritis, la principal causa. Lamentablemente van a ver ustedes que, porque se fue descubierta por gastroenterólogos, porque estaba relacionada a enfermedades del tracto digestivo alto sobre todo, y porque los métodos diagnósticos eran con la endoscopía, con las tomas de muestras, etcétera, etcétera, los infectólogos se han despreocupado de esta infección. Nos la han dejado a mano los gastroenterólogos y van a ver por qué ahora estamos con manejos y tratamientos, por decirlo menos, muy, muy, muy malos, que dejan mucho que desear, por la pésima manera como los gastroenterólogos manejamos las infecciones, la pésima manera. Si los infectólogos hubieran estado más involucrados, de hecho, ya se trataría el Helicobacter viendo la sensibilidad antibiótica, etcétera, etcétera. Estoy seguro. En parte los infectólogos también tienen su grado de culpa porque se han despreocupado de esto. Entonces, los tratamientos son malos, el manejo que se hace de las infecciones son pésimos. Y fíjense que hasta ahora no se puede saber, aún en casos que han fracasado 2 o 3 tratamientos, no se puede saber ni la sensibilidad antimicrobiana de una infección que por segunda o tercera vez queremos tratar. Imagínense como si fuera una infección urinaria y no tuviera un cultivo de orina. Imagínense, a ese estado estamos. A ese estado estamos. Bueno, el curso a mi izquierda es una gastritis simple que puede llevar a hipergastrinemia y llevar a la úlcera. Eso más o menos será 1 de cada 6. La gran mayoría no va a haber mayor enfermedad clínica. La infección es muchas veces asintomática o sintomática y no va a haber mayor rasgo clínico. ¿Tiene importancia? Sí, porque vamos a ver que en el cáncer, aún estas personas que tienen una gastritis sin síntomas tienen en 10 años 3% de riesgo de tener cáncer de estómago en 10 años. Y si ustedes eliminan la bacteria, o comparados con grupos que no tienen la bacteria, en 10 años la posibilidad de cáncer gástrico es prácticamente cero. Cero. O sea, aún ellos que no tienen mayor impacto, 3% de riesgo de cáncer en 10 años contra cero, y estadísticamente sale pues tremendamente. Y algunos tienen una gastritis de cuerpo, la infección asciende al cuerpo con hiposecreción, atrofia, metaplasia, displasia y van a la úlcera gástrica o al cáncer. Esta es la más temida. La más temida. El Helicobacter es una bacteria extracelular y se ve fácilmente, bueno, idealmente con coloraciones de plata, pero se puede ver con hematocilina y eosina. Siempre uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas no lo reportaron antes? Los estudios finos, por ejemplo, con endoscopios de los japoneses, los estudios abundantes sobre cáncer gástrico de la escuela japonesa, son de los años 50, 60, 70, cantidad de estudios, millones de endoscopías y biopsias con los estudios de cáncer gástrico, las clasificaciones que son de la década del 60. Y nunca lo vieron. Yo siempre me he preguntado, ¿que nunca lo vieron? O si lo vieron, ¿qué pensaron que era? Claro está que cuando uno revisa, hay gente que desde el siglo XIX
ya al final del 19 ya afirmaba la posibilidad de que bacterias estén relacionadas a esto. Y hay gente que estuvo trabajando en esto y se le fue por poquito. En una entrevista a un gastroenterólogo de nota a nivel mundial, que es de los Países Bajos, lo que nosotros llamamos Holanda, en una entrevista que le hacen, manifiesta que su mayor falla, su mayor decepción fue no descubrir el Helicobacter. Y en la entrevista uno da un clic al punto que ponen ahí y a usted le sale un artículo del año 77, 5 o 6 años antes del reporte de los descubridores, donde usted lo lee y está en el Gastroenterology, que es la revista más rankeada a nivel de la gastroenterología mundial. Está prácticamente todo. El problema es que no llegan a cultivar la bacteria. Está todo con antimicrobianos, se mejora, las úlceras, todo. Les faltó nada más que el cultivo positivo. Y ahí estaba y se les escapó el Nobel, pues todo está ahí. Se cura con antimicrobianos año 7. Entonces, muchos pensaron, pero bueno, lo que me extraña es que los japoneses, que es lo que más habían trabajado, ni soñaron con esto. Ni soñaron con esto. Siempre me pregunto eso. Una vez que lo ven, todo el mundo lo ve. O sea, hay una gran verdad en medicina. Nadie ve lo que no conoce. Lo que no conoce. Nadie ve lo que no conoce. Esa es una gran verdad en medicina. Por eso en la medicina decir, no, estas cosas para qué son cosas raras, entonces nunca vamos a ver diagnósticos. Porque solo nos gusta ver, qué sé yo, pues, colicitítico, esto. No, pues no. Uno tiene que saber de todo. En una sala de medicina interna, 15 a 20% de los diagnósticos son enfermedades que nosotros consideramos raras, poco frecuentes. Claro, sumadas en conjunto. Claro, aisladas son más raras aún, pero si uno va solo a pensar en 4, 5 diagnósticos, 6 diagnósticos, se le van a escapar un montón de cosas. Entonces, las cosas uno tiene que conocer. Solo se ve lo que conoce. Si usted no conoce, nunca va a ver nada. Así es. Y esto lo demuestra ahora cualquier patólogo de los sitios más restringidos, ve el Helicobacter. Da una mucosa nodular parecida a la linfocítica, se llama mucosa en piel de gallina. ¿Y en dónde está el Helicobacter, la epidemiología? Bueno, el Helicobacter ha estado en el estómago de los humanos, nuestra especie, el Homo sapiens. En sus inicios ha sido en el Paleolítico, etcétera. Nuestra especie ha sido una especie básicamente carroñera. Carroñera. Nosotros leemos en nuestros libros y nos emocionamos cuando dice que éramos cazadores-recolectores. La ciencia ha demostrado que cazar era difícil. A veces nos cazaban a nosotros, más bien, a los Homo sapiens. Entonces, el más fácil era como ahora hacen los carnívoros, es aprovechar un cadáver o lo que haya quedado. O sea, el ser humano ha sido básicamente carroñero. Bueno, también cazador de vez en cuando y recolector, pero hemos sido carroñeros. Entonces, la bacteria estaba en el estómago. Nosotros comíamos bastante sucio, hasta ahora muchas veces, ¿no? Como en el Perú, pero bueno. Entonces, la infección era prácticamente universal. Pero como el promedio de vida era corto, la media de vida es corto y las consecuencias de la enfermedad se dan, las más serias, como es el cáncer, el linfoma, se dan en personas la mayoría, adultos mayores, no se veían los episodios. Y para la úlcera hay que hacer una serie de cofactores que tampoco se tenían. Entonces no ha sido mayor patógeno. Mayormente su tasa de enfermedad sintomática, etcétera, o enfermedad seria ha sido baja. Más aún, los milenios de convivencia de la bacteria con los estómagos hizo que la patogenicidad sea baja. Lo que pasa en el momento actual, hay migraciones, cambios. Y, por ejemplo, una posible causa del alta cáncer de
estómago que se ve, por ejemplo, en zonas de la sierra, o en algunos países se debe a que la población es, por ejemplo, indoamericana y el tipo de Helicobacter es de tipo europeo. Es el cambio de la bacteria con la población de origen. Entonces, ahora, en nuestro mundo actual, el riesgo está en la cuestión económica. En la cuestión económica. Nuestro mundo está dividido en dos grandes zonas, los países ricos y los países pobres. Hasta el año 91, el mundo se dividía en tres partes. El primer mundo, que era el mundo occidental rico. El segundo mundo, que era los países de la Unión Soviética y todos sus satélites comunistas, que era el segundo mundo. Y el resto nos llamábamos tercermundistas. Tercermundistas. Generalmente pobres la mayoría. Que no estábamos ni con uno ni con otro, entre comillas, ¿no? En realidad sí estábamos, pero bueno, tercermundistas. Bueno, a raíz de la caída del 91 de la Unión Soviética y el desmembramiento, el mundo dejó de tener pues, tres mundos. Y cuando alguien ahora se refiere a tercer mundo, tercermundista, sí está hablando tontería, pues, o no se ha enterado que cayó la Unión Soviética. Todavía cree que existe la Unión Soviética. Con la sacada de la caída y la renuncia de Gorbachev y de Boris Yeltsin, que entró como el primer presidente de Rusia, se acabó la Unión Soviética y se acabaron los tres mundos. Solo hay dos, ricos y pobres. Nosotros pertenecemos a los pobres. Y el riesgo de infección por Helicobacter básicamente está en la gente pobre. Pero el problema no es tan simple. La gente rica, los países ricos, se ven inundados por cantidad de inmigrantes. Es algo que la humanidad siempre ha tenido, es que la gente de zonas donde las condiciones de vida son menores van a donde las condiciones de vida son mejores. Entonces la migración es... Y el migrante lleva sus problemas y sus enfermedades, y sus infecciones y todo. Entonces, los países ricos, que no tendrían mucho problema con esto, no lo dejan de tener del todo por la cantidad de inmigrantes. Por la cantidad de inmigrantes. Entonces, los migrantes llevan los problemas. Entonces, pues, está en el pobre. ¿Dónde está la gente pobre? En el sur. La gente rica está en el norte. El sur es pobre, el norte es rico. Esa es la norma en el mundo. Al revés de lo que quería Pizarro. ¿No? Al revés de lo que quería Pizarro. Vamos al sur a ser ricos. Bueno, ellos sí, porque iban a agarrarse el oro. Pero en el norte está la gente rica. Con algunas excepciones como Australia, Nueva Zelanda, que está al sur. Y algunas zonas del norte que no son ricas. Pero esas son las excepciones que confirman la regla. Entonces, el Helicobacter está en los países pobres. Y en los países pobres van a ver ustedes que también está, porque los países pobres son todo el mundo, es desigual. Entonces hay zonas, aún en los países considerados pobres, como el nuestro, por ejemplo, países que son, como nosotros, subdesarrollados. Eso de decir que estamos en vía de desarrollo es endulzarle pues el trago, ¿no? Es como a mí que me dicen que soy adulto mayor para no decirme que soy anciano. Una manera de endulzarme el calificativo. Nosotros no estamos en ningún desarrollo, ni siquiera en vías de desarrollo. El que crea eso es un inocente, pues no sabe nada. Perú es país en vías de desarrollo, por supuesto que no. Somos subdesarrollados, solo que el término ya no se usa, porque implica insulto. ¿Cómo van a decir eso? Bueno, es como calentamiento global, que es el término correcto. Se fue cambiado para endulzar el término como cambio climático. Y eso se pusieron de acuerdo para ponerlo así, para que la gente no sea consciente de lo que significa el calentamiento. Y ahora sí ese cambio climático, ¿no? Adulto mayor. Y así los términos, ¿no? Habilidades diferentes. Así esos términos que se dicen, ¿no? Para endulzar la cosa. Entonces, en los países como nuestro, la gente de condiciones sanitarias y nivel económico A, B, alta, es diferente la infección. Vamos a ver ahora en el Perú, con los niveles pobres. ¿Cómo se contagia más? Por la vía oral. También vía oral fecal. Más por la vía oral que por fecal. El agua en nuestro medio lamentablemente es una forma de transmisión. La fue el año 92 que se estudió por primera vez.
Y se ha vuelto a repetir hace 2 años. En 2019 se ha reportado nuevamente, el reporte es de unas muestras que se tomaron en Lince, donde nuevamente sale el agua. Aunque mal de muchos, consuelo de tontos, Colombia, en Bogotá también se ha encontrado helicobacter en el agua de la ciudad de Bogotá. Entonces, en el Perú, lamentablemente, hasta el día de hoy tenemos que filtrar, bueno, yo hiervo el agua, o tener algún método de desinfección, lamentablemente. Ahora, en nuestro país y en muchas partes del mundo hay más gastritis crónica y atrofia y cáncer y lesiones premalignas en personas de la sierra en nuestro Perú. El mejor estudio epidemiológico que ha hecho es en el Departamento de la Libertad, en la región, pues ahora es la región de la Libertad, y en la Sierra de la Libertad hay 3 a 4 veces más cáncer que en la costa de la Libertad. O sea, Huamachuco, Tusco, todas esas zonas. Hay 3, 4 veces más cáncer que en la costa. Colombia todavía es peor. En la Sierra de Colombia hay más de 10 veces más cáncer que en la costa. Los colombianos tienen la hipótesis, en la costa el tipo de helicobacter es africano, de origen africano. Y el tipo de población tiene todos genes, la mayoría africanos. En la selva tienen, la población es indoamericana. Y el tipo de helicobacter en la selva en Colombia es europeo. Entonces, la población piensa que ese cambio es por la relación de ese tipo. Entonces, el tipo de helicobacter indoamericano ha sido desplazado porque los otros helicobacter han tenido más, en la competencia han tenido más facilidades para quedarse, para reproducirse. Las cepas indoamericanas prácticamente han desaparecido. Igualito que pasamos en infectología cuando estamos hablando ahora de las variantes y esas cosas. Entonces, igual pasa con los tipos bacterianos. Entonces, esa es la hipótesis que han hecho en Bogotá. No sé si será cierto o no, habría que hacerla acá en el Perú. No, que yo sepa, no se ha hecho. Siempre le preguntan a usted, alguien que tiene helicobacter, ¿y la familia tiene? La respuesta es sí, no implica contagio. El único lugar donde uno puede sospechar contagio es la madre con el bebé. Una madre con un bebé lactante, si tiene la madre, usualmente es muy probable que tenga el bebé y tiene la misma, cuando se hace el mapeo genético es el mismo tipo de helicobacter. Y fíjense que el padre no. Entre el papá y el niño, si el padre es positivo y el niño es positivo, son diferentes los tipos. Fíjense ustedes. Entonces, el tener significa que el otro puede tener, sí. Y el no tener puede decir que la mayoría no tenga, sí. Pero eso implica otras cosas, puede ser la alimentación, comen afuera, no hay higiene, etcétera, etcétera. La única relación es esto. No se ha demostrado tampoco que se contagie por vía sexual, ni besando, no. A pesar que los odontólogos han encontrado en la placa dental, no se ha encontrado nada definitivo. ¿El helicobacter está disminuyendo? Sí, hasta en el Perú está bajando. Pero, por supuesto, está bajando más en los países ricos, desarrollados. Inclusive Japón, que siempre llamó la atención porque siendo un país rico, Japón tenía mucho cáncer de estómago. Japón ya está disminuyendo tremendamente el cáncer de estómago, no solo porque lo traten bien, que lo hacen, no solo porque lo detectan, que hacen programas de prevención, sino porque al ser ricos ya están bajando las maneras de contaminación y de infección. Claro está que las comunidades japonesas, los pueblos pequeños, los pescadores, se rehúsan a cambiar un poco las costumbres. Pero en las grandes ciudades, la tasa de infección y de cáncer ha bajado tremendamente en las grandes ciudades japonesas. Japón ya tiene mucho menos cáncer de estómago. En el Perú, ¿qué se sabe? La tasa de infección de la población peruana, los primeros estudios en la época de inicio de las investigaciones en el Perú, por los años 85, 80 y tantos por ciento eran positivos. Costa, sierra y selva por igual, por igual, por igual. Y eso ha ido bajando. Y ahí ven ustedes 75% de la década del 90, 65% del 96, 58% del 2002
Y ha ido bajando más y más y más. Probablemente ahora no llegue, si uno hiciera todo el sur de la población, no llega al 50%. Y si lo hiciéramos entre ustedes, usted estará pues, en el 30%, porque ustedes no pertenecen a la clase social desfavorecida, aunque digan lo contrario. Aunque digan lo contrario, ustedes son económicamente, no son pues, los desfavorecidos. En 2005, un estudio que se hizo en el Politécnico Fernando Jamonés demostró 40 y tantos por ciento, tanto en pacientes que tienen ascendentes solo del Perú, como pacientes que tenían ascendentes solo de Japón, demostrando que era el ambiente más que la procedencia de Japón, que eso. No se puede llamar raza, porque en el Homo sapiens solo hay una raza. No es que existan razas, no existen. Entonces, demostrando que no. Ese estudio se hizo con esa finalidad y se mostró que no era pues ahí la diferencia. En el 2019, en dispépticos en el Perú que van para estudio y se hace estudios para Helicobacter, se ha hecho en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que es un país pues, del MINSA, de un nivel socioeconómico no alto. A eso le llaman clase baja, pero está mal, ¿no? Así lo ponen ellos, los investigadores, ¿no? Un nivel socioeconómico no tan alto. Y el otro estudio es contra la clínica angloamericana de San Isidro. Y claro, es un nivel socioeconómico el que se atiende en la clínica angloamericana y el que se atiende en el hospital del MINSA, no es igual. Entonces, en el hospital del MINSA se encuentran dispépticos 54%. 54%. Y en la clínica angloamericana, 29%. En el 2019. O sea, como ven, más frecuente en países como el nuestro, pobres, pero hay una distinción entre las clases socioeconómica alta, esta población de San Isidro, contra la clase económicamente baja, por considerar así, que eso es relativo. Ustedes saben que es relativo en el Perú. Es bien relativo, pero bueno, así lo he considerado porque es un hospital del MINSA, en esto, 54%. Pero como ven, dista mucho cuando ustedes escuchan comentarios de gente que dice, todos tienen. O sea, el médico que dice eso, pues está hablando tonterías, ¿no? Lo mejor que se puede hacer uno es no opinar de lo que no sabe, ¿no? Nunca se opina de lo que no se sabe, lo mejor es quedarse callado, ¿no? Como el Chavo del Ocho. Un viejo profesor de medicina del Hospital 2 de Mayo me contaba, ¿no? Por supuesto que ni nacía cuando el doctor trabajaba en San Marcos. Decían que cuando un alumno le contestaba mal, porque el peruano nunca deja de contestar, cualquier cosa. A veces me sorprende, cuando yo les pregunto algo, en la práctica, me contestan, aunque no tengan ni idea de lo que contestan. No sé por qué siempre tienden a contestar. Acá es difícil decir, no sé. Y todos, pues, no sabemos un montón de cosas. Entonces, decir no sé, no hay problema. Entonces, un profesor, profesor de San Fernando les decía al alumno cuando contestaba así una cosa pues totalmente desinformado, nunca pierda la brillante oportunidad que hace callado. Entonces, en el Perú, como ven, un estudio peruano, 29% en una muestra de la clínica angloamericana contra 54%. Sí, pues tiene sus limitaciones, les gustaría estudios epidemiológicos más grandes, pero caramba. Los autores de estos trabajos hacen bastante mérito en el Perú para hacer esto. Pronóstico de infección aguda en algunos, casi no se diagnostica porque la infección aguda parece una gripe, un cuadro infeccioso, un resfrío común. Algunos hacen úlcera terapéutica, como os he dicho, más o menos 1 en 6, 1 en 100 terminará en caso de gástricos, también da linfoma. ¿Y de qué depende? De la bacteria, del huésped, por supuesto de la alimentación. Así como en el aparato respiratorio lo que inhala, así como en la piel lo que te cae, en la patología de la piel, por ejemplo, cáncer, etcétera, lo que te cae, la radiación, ultravioleta, qué sé yo. Aquí lo que se come. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Bueno, los gastroenterólogos queremos hacer todos los métodos invasivos, que es endoscopía y biopsia.
Este último año la endoscopía casi no lo hacemos. Bueno, yo no estoy trabajando desde antes de la pandemia. He intentado hacer consultas por ahí, pero no puedo. Y, y endoscopía es peor, porque la endoscopía es un método donde uno está expuesto a muchos aerosoles. Muchos aerosoles. Entonces está la infección del Helicobacter, del SARS-CoV-2, se contagia básicamente por aerosoles. Y también por gotas, pero más que todo por aerosoles. Entonces, ¿cuál es la clave para no contagiarse aparte de estar enmascarado? En realidad las máscaras no se llaman máscaras, se llaman respiradores. Pero bueno, máscara le llama a todo el mundo. Son un respirador N95, aparte de tener eso, es ventilación. Ventilación. En los centros endoscópicos de países ricos y en los sitios más privilegiados tienen circulación de aire. Se aspira y se circula y se filtra el aire. Pero hay métodos de circulación. Si no, porque ustedes saben, empiezan a hacer una endoscopía, le quitan la máscara. Y al estimularlo con el instrumento, le provocan la formación de aerosoles. Se ha demostrado aerosoles que están en toda la habitación, si es que no se ventila. Eso de 1,5 m, 6 pies, que decían los anglosajones, eso era cuando no sabíamos que era por aerosoles nomás. Creíamos que era solo por las gotas. Eso ya es relativo. Bueno, entonces por eso es que las endoscopías no hacemos. Ahora están muy limitados hasta que acabemos con este problema. Entonces, métodos invasivos, endoscopía, biopsia, etc. Lamentablemente no se hace, por ejemplo, en casos de resistencia y falta de respuesta, no se hace estudio de sensibilidad antibiótica. No tenemos. Como les dije, esa es la falta de los infectólogos que nos hace tanta falta. Y los métodos no invasivos es lo que la mayoría queremos hacer y ahora es lo que más se hace. Tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas del aliento, en el Perú, se hacen en muchos sitios de nuestro Perú. Y lamentablemente en el Perú lo hacen con carbono 14. No es diferente que con carbono 13, es más o menos trabajan igual. Más del 90% de sensibilidad y especificidad. Lamentablemente el carbono 14 es radiactivo. Y el carbono 13, que es el ideal que hacen en los países ricos, es no radiactivo. ¿Tiene importancia? No, es la radioactividad que una persona se ve expuesta por un día de vida. No es nada. Pero, carbono 14, que es lo que hacen en el Perú, va una persona a hacerse la prueba del aliento para saber si tiene Helicobacter, y le van a decir, si es mujer, ¿usted está gestando por si acaso? No, ¿y por qué me preguntan? Porque le vamos a poner un material radiactivo. ¿Usted se imagina un país, pues, donde... No digan nosotros, todo el mundo, ¿no? Que la gente cree que las antenas de repetidoras de celulares causan enfermedades. Es un país lleno de estupideces, ¿no? Que hasta los celulares producen tumores al cerebro. Entonces, imagínate que le digas que le va a dar un material radiactivo. Imagínate. Es radiactivo, pues si ahí dicen en esto, no, que no esté gestando. O que no sea un niño pequeño en etapa de crecimiento tampoco. Entonces, origina problemas. Carbono 13 lo hacen en los países ricos. En el Perú el Seguro Social de Salud pone carbono 13, pero por supuesto eso es más falso que si ustedes comieran un ceviche de 3 soles y le digan que es de lenguado. Que le digan que es de lenguado. O sea, el Salud, cuando ponen el papel carbono 13, está impreso, y lo entrega como prueba, pues eso es más falso que cualquier cosa que diga. El problema, esta prueba del aliento mide que la infección está en el momento que usted la hace. Entonces, la persona tiene, aparte de estar en ayunas, etcétera, los siguientes requisitos, tiene que estar 1 mes sin ningún antibiótico y medio mes sin bismuto o omeprazol, que disminuye la cantidad de bacterias, y sucralfato. Bueno, eso es un poquito de fastidio. Pero si al paciente se le explica, lo hace. Antígenos fecales se hacen en todas partes del mundo, menos
Bueno, en nuestro Perú no se hace. Tienen una buena sensibilidad y es recontra no invasivo, pues. En ese es hacerle un ELISA para Helicobacter, una buena sensibilidad y especificidad, sobre todo en niños, ¿no? Y la otra prueba es anticuerpos. El test del aliento le dan urea marcada. Acá está pues con carbono 13, pero nosotros carbono 14. Y si hay infección por Helicobacter, hay un montón de la enzima ureasa. El Helicobacter produce enzima ureasa para que el pH ácido del estómago no sea tan agresivo y puede soportar. Y se va a eliminar CO2 y se respira en un aparatito y se dose y hay todo curvas para hacer valores normales, valores positivos. Ese es el test del aliento. Entonces, acá igual con carbono 14, ya saben, el papelito del Seguro Social, ya saben que es más falso. Si el Seguro Social le hace carbono 13, el ceviche de 3 soles es el lenguado. Ya, igualito. ¿No? Y la hamburguesa de 2 soles es de ternera. Ya, con eso ya saben ustedes. Esas son las pruebas que se hacen. Y los anticuerpos que tienen un valor predictivo, yo diría en nuestro Perú actual, más o menos alrededor del 70 y tantos %. No es tan alto como los otros, pero tienen cierto valor. Pero solo tienen valor al inicio, no tienen valor al post-tratamiento. Puede permanecer positivo a veces años a veces. Entonces sirve para estudios epidemiológicos a la primera vez. Para la primera vez. Y solo hasta el día de hoy el IgG. No hay ninguna evidencia que IgM, IgA sirvan para algo. Medicina es evidencia, medicina se estudia, se lee, medicina no es pensar. Y eso de que, no, que hacen IgM, en el laboratorio ROE hacen IgM, y que el IgG es agudo, crónico, el IgM es agudo, si se vuelve a infectar, eso no tiene ningún valor en el Helicobacter hasta el día de hoy, demostrado. Eso es teoría, medicina no se piensa, se lee. Pues, claro, estoy ridiculizando porque sí, en realidad sí hay que pensar algo. Pero básicamente se lee. IgG es lo que se hace. Esta diapositiva es uno de los máximos exponentes de los avances del Helicobacter, es el doctor Graham de Yale, donde demuestra en otra entrevista que se le hace, le pregunta cuál es su diapositiva preferida. Y esta diapositiva están poniendo un Helicobacter, ahí ven sus flagelos, y le han puesto unos dientes de depredador, pues, ¿no? Entonces, número uno, ¿qué mensaje dice esto? Que el Helicobacter es un patógeno. Y no que no hace nada. Y número dos, que hay que eliminarlo siempre que se le encuentre. Y ahí lo va a pisar pues un elefante, no le va a dejar nada, ¿no? Ya se imagina cómo va a quedar con un elefante que le pise. Entonces, esta diapositiva, que lo considera su diapositiva preferida, implica dos mensajes. Patógeno y siempre hay que tratarlo. De uno de los estos. Dicho sea de paso, es el editor principal de una revista para especialistas. La revista es Helicobacter Journal. Es una revista de Sol. Él es el editor en jefe de esa revista. Consensos de Helicobacter, que no han variado. Se trata en úlceras, cuando es positivo, en linfoma de bajo grado de malignidad, en atrofia, después de resecar cáncer gástrico, parientes de primer grado de enfermos de cáncer. Siempre los parientes de primer grado hay que chequearlos. Dispepsia y uso corticoides. El tratamiento estándar, que está en los libros, que ustedes lo podrían contestar si le preguntan un examen internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Las pautas son los siguientes. La duración del tratamiento es de 14 días. 2 semanas es mejor que 1 semana. Aumenta un poquito la eficacia. Y lo que se usa es un inhibidor de omeprazol 2 veces al día, amoxicilina 2 veces al día a esta dosis y claritromicina 2 veces al día. La tasa de erradicación es muy pobre. Actualmente se considera que las tasas para que un esquema sea adecuado deberían ser más del 90%. Que es el estándar de cualquier infección, ¿no? Debería ser alrededor del 90%. Si la resistencia a la claritromicina es más de 15, no solo 20, sino hasta 15%, opinan los investigadores en este momento, no se debe usar este esquema.
No se debe usar. Solo este esquema sigue siendo válido, sigue estando en los libros para sitios que no hay resistencia. Y la erradicación sirve evaluarla siempre a las 6, 8 semanas, sobre todo si tiene causas importantes como, bueno, ni hablar en lipomas, en úlceras, etcétera, etcétera. Siempre evaluar la erradicación. ¿Y cómo se puede evaluar la erradicación? Con una prueba de aliento, y la mejor. Este es el primer estudio que publicó de resistencia antibiótica. Esto está publicado en una revista extranjera y se hizo más o menos en 2016 en Lima. Amoxi, 32% de resistencia, cosa que llamó la atención porque en ninguna parte del mundo, a pesar que la Amoxi se usa y se abusa, no tiene esta cifra de resistencia, es bajísimo. Clarito, 35%. Tetra, 3.9, porque Tetra estamos usando y se ha usado en el Perú en el esquema. Levofloxacino, 53. Esa es una droga que se ponía como alternativa, pero las quinolonas están demostrando, y ustedes lo saben, los médicos, sus profesores les han mencionado que las quinolonas hacen resistencia por todos lados. Metronidazol, 61.8, altísimo. Y rifampicina, porque un derivado de esta se está usando en otros países, alta. O sea, estas tres drogas no pueden usarse. Y claro, la medicina tampoco. Entonces los esquemas tradicionales no nos sirven a nosotros. Nos llama la atención esto, ¿no? Y este es otro estudio peruano, hecho acá en Lima. Esto es de Lima, que está publicado, y está publicado internacionalmente, ¿no? Entonces, claritromicina, 52% de resistencia. Confirma y hasta nos dice que esto está peor. Esto está peor, 52% de resistencia. O sea, no podemos usar ningún esquema con claritromicina. O sea, los PACs no sirven. Y no sirven, yo los dejé de usar en 2015. Los PACs. Los PACs. Levo, altísima, no se puede. Metronidazol, la resistencia acá es un poco menor. Y metronidazol es un medicamento que podría, combinado con otras cosas, usarse, porque la resistencia no es cero o total, o sí o no, sino la resistencia es un poquito dependiendo de las dosis. Entonces podría rescatarse, aunque preferentemente no. Y amoxi sale lo que debía ser en todo el mundo. Este estudio peruano de Lima encuentra amoxicilina 4.6% de resistencia, que es lo que sale en todo el mundo. Yo creo que se rescata amoxicilina. Entonces, siempre hay bastantes éxitos y esto. Ahora, si usted me pregunta cómo trato yo el Helicobacter pylori, y yo le voy a decir lo que hago yo, no hay un acuerdo mundial. El acuerdo mundial es que, número uno, cada región desarrolle esquemas de acuerdo a su resistencia. Entonces nosotros no podíamos usar PACs con los que existen, que son la mayoría con claritomicina, ninguno de los PACs comerciales. Y no deberíamos usar tampoco ni siquiera el de metronidazol. Entonces, ¿qué esquema podríamos usar nosotros? Número uno, un inhibidor de bomba de protones. Pero la dosis se ha demostrado que es alta. Y los PACs usan muy poca dosis. La bacteria Helicobacter, cuando uno le da un inhibidor de bomba, baja la cantidad de Helicobacter, empieza a bajar la cantidad de Helicobacter, y a veces no se encuentra. Por eso que nunca debe darse antes de una endoscopía y cuando se necesita saber de Helicobacter, porque puede dar un falso negativo. Y por eso es que cuando se le va a tomar una prueba del aliento, que mide cantidad de Helicobacter, infección activa, se le quita va a poner como prototipo el omeprazol por 2 semanas. Se le quita, pues si no da un falsos valores. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, cuando la bacteria está en medio ácido, la bacteria entra en quiescente, no se reproduce. Cuando el medio la acidez se combate y el pH va subiendo hasta llegar casi alcalino, la bacteria se empieza a reproducir fácilmente. Se empieza a reproducir. Entonces, las bacterias son más eficaces los antimicrobianos cuando están reproduciéndose. O sea, cuando la acidez está bloqueada. Cuando la acidez está bloqueada.
Entonces hay que bloquear la acidez y hay que bloquearla más de lo que se usa inclusive para úlcera, mucho más. Inclusive igual o más que para reflujo. Entonces, número uno, si usamos omeprazol, personalmente por poner el omeprazol 40-40. 40-40. No 20, sino 40. 2 veces al día. Número dos, se puede escoger entre amoxi, que ya vieron que ya está rescatada, cosa que es racional, porque en ninguna parte del mundo, a pesar del mal uso de la amoxicilina y que se usa a nivel mundial, hay tanta resistencia. Este nuevo estudio encuentra que menos. Tetraciclina, que se puede usar bismuto, no existe resistencia al bismuto, y se puede usar un medicamento muy barato en nuestro Perú, que es la furosoleona, la Cipre, que se conoce más como furosol. Eso se puede usar en el Perú. ¿Cuánto? Por 2 semanas. Yo personalmente primero le doy solo inhibidor de bomba de protones solo, primero. ¿Por qué razón? Número uno, el inhibidor de bomba de protones demora, ya les dije, ayer, 3-4 días en empezar su efecto verdadero. Entonces, y esa es una de las razones por las cuales los esquemas se ha argumentado que deben ser de 2 semanas. Porque cuando uno esquema, uno usa 7 semanas, el inhibidor de bomba todavía no ha agarrado buen nivel terapéutico. Y es muy poco. Y por eso lo supera 14 días, que 7. Entonces, primero le doy inhibidor de bomba puro para llegar a un buen nivel. La segunda razón por la que se la doy es porque la cantidad de bacterias va a bajar. Por eso me salen falsos negativos en las biopsias, en la prueba del aliento. Y ustedes saben que menos agentes infecciosos, más fácil la respuesta y menos resistencia. Entonces, bajo la cantidad de infección. Y número 3, lo mejoro sintomáticamente. Muchas veces al darle los antimicrobianos, y ustedes, alguno de ustedes o algún familiar habrán escuchado que se sienten mal, dispépticos por el antimicrobiano. En cambio, si yo les mejoro primero los síntomas, no les va a caer mal el esto. Entonces, yo suelo darles unos días primero inhibidor de bomba y después arranco mi esquema. Eso es lo que yo suelo hacer, ¿no? Ahora, este estudio que fue hecho en un asentamiento humano, no había agua potable, nada, lo mantengo porque este estudio fue hecho con apoyo de universidades del extranjero y permitió ver en este estudio 252 pacientes de un nivel económico muy bajo, asentamiento humano, que 30% recaían al año y medio. La mayoría no tenían agua potable y eran de muy bajos ingresos. Pero lo interesante era de cada 10 que recaían, 80% eran otra cepa. Porque en este estudio, como tenían apoyo extranjero, hicieron el mapeo genético, determinaron la identidad exacta de la genética de la bacteria. Y en cambio, 20% era falla del tratamiento, la misma bacteria original. Entonces, una de cada 5 infecciones falló de este grupo. Actualmente las fallas del tratamiento no llegan al 10% en ningún estudio peruano. Son muy bajas. Eso de que todo el mundo se vuelva a contagiar, mentira. No llegan ni siquiera al 10%. Mucho menos que esto. Inclusive son casi similares a los países ricos. Fallas, fumar, duración corta, resistencia, usar mal el esquema, dosis baja, etc. Esto les voy a poner. Ustedes pueden usar el inhibidor de bomba de protones que deseen. No hay ninguna indicación de que este es mejor que el otro. ¿No? Pero lo que deben saber, y la gente no sabe. ¿Por qué razón? No sé. No sé. No, sí sé. Pues yo siempre digo no sé por decir algo, pero no, a ver si sé. Es que la potencia de los inhibidores de bomba de protones varía. Entonces, por ejemplo, la tableta estándar y ponemos el estándar, la capsulita de 20 miligramos o la tabletita de 20 miligramos de omeprazol, puede estar en cápsula o en tableta, 20 miligramos. Ese es el estándar. ¿Cómo viene el pantoprazol? Viene de 40 estándar. Pero si uno omeprazol de 20, por supuesto que equivale a 20 de omeprazol, porque está comparado con sí mismo. Cambio el pantoprazol de 40 equivale a solo a 9 de omeprazol. Pantoprazol.
Pueden usarlo, claro, pero sepa que la dosis que están usando es diferente. Diferente. Si ustedes lo comparan el omeprazol con el lansoprazol clásico que viene en 30, equivale a 27 de omeprazol, un poquito más potente. Pantoprazol muchísimo menos potente. Y el esomeprazol equivale a 32, un poquito, aún más potente. Y el rabeprazol aún más. Pero solucionan fácil si aumenta la dosis del omeprazol. Tú puedes usar cualquiera, la cosa es que sean las dosis equivalentes. Las dosis equivalentes. Entonces, no se puede usar alternadamente someprazol y pantoprazol como si fueran lo mismo. Debe usarse conociendo qué tratan y sabiendo las equivalencias. Sabiendo las equivalencias. Esto salió de una publicación de una revista de alto prestigio, de un investigador de alto prestigio, y la copio exacto. Podría ponerlo en castellano esto, pero no me creen porque somos así medios, el peruano es así, le gusta lo extranjero, ¿no? Está en inglés, pues, para que vean que no es inventado por mí. Nosotros somos amantes del extranjero. Acá no somos, no, por eso cada personaje uruguayo, argentino, chileno, brasileño que llega al Perú, jamás se mueve del Perú. Jamás se mueve. Cáncer gástrico. No se mueve. Cáncer gástrico, las neoplasias del estómago pueden ser malignas, que es el gran problema nuestro, y benignos. Benignos son los pólipos y algunos otros tipos de neoplasias, pero la mayoría son pólipos. Siempre se sacan y se biosan, por seguridad. Siempre se biosan y se sacan. Y de los cánceres, la gran mayoría es el adenocarcinoma. La gran mayoría es adenocarcinoma. Y el resto, el 10% serán los linfomas, metástasis, leiomyosarcomas, etc. Inclusive el cáncer de estómago, actualmente la tercera neoplasia a nivel del mundo, y los últimos años de la cifra que se tiene en el mundo es más o menos 1 millón de muertos por año por cáncer de estómago. Es una causa importante de muerte por cáncer de estómago. Es una neoplasia más de hombres que de mujeres, más de hombres que de mujeres. Y ha sido frecuente pues, en los países asiáticos como Japón, China, Corea, los países de la ex Unión Soviética, los satélites de la ex Unión Soviética como son Europa del Este, Polonia, Rumania, Bulgaria, etc. Y en nuestra América, Costa Rica y Sudamérica. Japón en ciencia ha sido muy alta, pero se está reduciendo tremendamente. Y en Estados Unidos no hay casi nada. En Estados Unidos no hay problema de cáncer gástrico. No hay problema de cáncer gástrico. No existe problema de cáncer gástrico. A veces la gente se queda sorprendida porque yo le digo que hay más cáncer gástrico, por ejemplo, en Ayacucho, en nuestra sierra, en Ancash, que la comida de un gringo. Entonces dice, pues la comida de un gringo es mala. Entonces yo estoy hablando de cáncer, yo estoy hablando de otras enfermedades metabólicas. La comida americana es pésima en cuanto a cuánto afecta la salud. Pero refiriéndose al cáncer gástrico, que es una enfermedad infecciosa, en los países ricos como Estados Unidos se come pésimo, pero la comida es limpia, mayormente. Entonces, el cáncer de estómago es poco. Es poco. Eso no quiere decir que la comida sea buena, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para decir. Miren ustedes lo oscurito, estos, es donde hay un montón de cáncer de estómago. El Asia, China, todos los países, Japón, Corea, etcétera. Los países de la ex Unión Soviética, los países que eran un poco pobres, aunque ya dejaron de ser pobres. África, y hay zonas de África que no se encuentran. Hay una gran controversia. Desde gente que dice que no hay buenos estudios hasta gente que cree que la raza, la alimentación podría... Y bien en la costa peruana, la cantidad que hay en Chile. Y los chilenos se consideran desarrollados. Perú, Colombia, Bolivia, etc. Costa Rica. En Norteamérica hay poco, ¿no? Entonces fíjense usted cómo cambia.
Y el gran problema es esto que le llaman enigma hindú. ¿Por qué la India, con mucho helicobacter y mucha pobreza, no tiene cáncer de estómago? Hay un montón de helicobacter, pero no hay cáncer de estómago. ¿Por qué? Y a esto le llaman el enigma hindú. Muchas teorías, muchos estudios, la dieta, qué sé yo. A Dios gracias. Aunque si no fuera así, igual, y comería igual. Yo soy un amante de comer ají, la capsaicina. Y en la India se come muchísimo ají. De hecho, el ají más potente en cuanto a picor produce es hindú. Primero es un sintético, uno que lo han elaborado por cruces. Y el segundo del mundo es la India. La que me moleste es que en los primeros 5 lugares no aparece Perú. Nosotros nuestra riqueza de ají. Pero bueno, el sabor de nuestros ají. En la India se come muy picante. Entonces, en Singapur hay población hindú, población china y población de Malasia, creo. En la población de la China de Singapur es la que más come ají. En cambio, los chinos de allá no comen ají, nada, cero. Ese ají peruano que usan en los chinos, acá es criollado ya, acribollado. Y la población china en Singapur tiene un montón de cáncer gástrico y la población, los que consumen ají no tienen nada, cero cáncer gástrico. O sea, no hay ninguna relación, ¿cómo se llama? Epidemiológica de ají y cáncer gástrico. Aunque yo que soy amante del ají, les confesaría que si se demostrara que exista, de todas maneras lo comería porque me gusta. Me gusta. Pero no hay ninguno, cero. Miren cómo en cualquier país del mundo hay más hombres que mujeres. Aún en los que hay mucho, o en los que hay poco, o en los que hay un intermedio, siempre más es una neoplasia más de hombres que de mujeres. Desde esto que está Costa Rica, Japón, etcétera, hasta países como Estados Unidos, que está el último. No quiere decir, ¿no? Por quinta vez repito que no quiere decir que el que come en microondas, comida preparada, chatarra, como Estados Unidos no tiene, es buena esa comida, no es buena para nada, pero simplemente que con esa comida usted no va a tener cáncer gástrico. Claro, va a tener cáncer de colon, de mama, va a tener enfermedades metabólicas, otra cosa, pero cáncer gástrico no. Nuestro Perú, es una estadística que tiene unos años, pero en nuestro Perú el cáncer que más mata en el Perú es estómago. Es increíble que el Perú no tenga un programa de depistaje de cáncer gástrico. Hemos tenido 2 ministros oncólogos, 2 ministros que han sido directores del INEM, que han sido oncólogos, y ninguno ha hecho un programa de depistaje de cáncer de estómago, que es nuestra neoplasia que más mata. En hombres mata más estómago, después pulmón, después próstata. Esto es mortalidad, no es frecuencia. Por supuesto que cáncer de próstata hay mucho más que pulmón, pero el cáncer de próstata, pues, es nada en severidad con respecto al cáncer de pulmón, es mucho, mucho más agresivo. Y en mujeres, el primer cáncer que mata es mama, actualmente mama. Y en empate está estómago con útero, cuello uterino. Pero primero es mama, en mujeres primero. Siempre el cáncer de mama, las mujeres tienen conciencia. Yo me he dado cuenta que la mujer tiene conciencia de chequearse el cáncer de mama. Y las mujeres, no sé si son oncólogos, ginecólogos, pero han hecho bien su trabajo. La mujer sí, y aún la mujer menos ilustrada, menos instruida, menos informada que puedan encontrar ustedes, pide chequeo de mama y de cuello uterino. O sea, eso demuestra que se ha hecho por ese lado un trabajo más o menos eficiente. En cambio, bueno, los hombres para próstata, los hombres somos cobardes. Cobardes, ¿no? No nos dejamos examinar. Cobardía, pero. Miedosos, medrosos. El verdadero sexo fuerte es la mujer, pues la mujer. La mujer se va a chequear sola, no, ningún problema. El hombre cuando yo veo a personas, hombres que van, y de hecho yo también me incluyo, cuando yo me echo a chequear es porque mi esposa me ha llevado. Y siempre veo cuando es un joven y la mamá al costado, o la esposa. Si no, no van. Y cuando ya son ancianitos, la hija que lo lleva. La mujer no, la mujer va sola a cualquier edad. Entonces, ¿cuál es el sexo fuerte? La mujer. Pues. Los hombres somos débiles.
fuerza física, y a veces ni eso, ni eso. Entonces, estómago. Entonces, si uno considera cánceres de género, ya por ejemplo la próstata, y quita los cánceres de género como mama y útero, lo que más hay es estómago. Claro, ustedes me van a decir ahorita alguien, sí, pero cáncer de mama puede dar en hombre. Claro, yo he visto dos pacientes y hay un famoso ex jugador de la U que ha tenido cáncer de mama. Era eso, no crea que no va a saber eso. Por si acaso se le ocurre, pero eso es una rareza. Mama es mujer. La prevalencia del cáncer está disminuyendo, en el Perú está bajando ya. Ya vieron las estadísticas peruanas como el Licobacter está bajando, a pesar de todo. Entonces, otros factores, aparte del Licobacter, dieta alta en nitratos, alimentos salados, ahumados, baja ingesta de vegetales, hay que comer bastante vegetales. Antioxidantes, dice, hay que comer, por ejemplo, cosas nuestras, maíz morado. No solo la uva negra tiene más antioxidantes que el vino tinto. Entonces, comer uva, etcétera, ¿no? Bueno, vino tinto, ¿no? Pero ya el médico nos está recomendando, ya le dije. Entonces, en la génesis se postula esta idea que la gastritis atrófica y poco ácido sobrecrecen las bacterias y esto con nitrosamina dietética puede llevar a lesiones como atrofia, metaplasia y displasia. Este es el camino, la mucosa normal va a ir a gastritis superficial, Helicobacter, dieta, la sal, interrogante. Más que todo, la sal es un marcador de pobreza. Milenios atrás, el Homo sapiens descubrió que cuando un carne se ponía con sal, no se descomponía. Entonces, una manera de llevar alimentos en una época pues, que no había nada para conservarlo era salarlo. Y aún ahora las poblaciones peruanas que suelen comer carne seca, carne salada, lo hacen porque no tienen método para comprar todos los días, como acá, que uno compra en el supermercado, o tener una buena refrigeradora con capacidad para todo. Entonces, la sal es un marcador de, si se quiere, de pobreza. Pues acá le han puesto un interrogante, es por esa razón. Por ejemplo, se han hecho estudios en países ricos, que dicho sea de paso, no tienen mucho cáncer de estómago. Si hay sal, la sal influye y nada, pues no influye en nada. Gente que come poca, come casi nada de sal y come muchísima sal, igual cáncer gástrico. Claro, no son países que tienen mucho problema, ¿dónde están? Entonces, por eso que lo he puesto como un interrogante. Entonces, depende, ¿no? Entonces, sal, carne seca, carne salada, carne ahumada, es una manera de preservar que tiene milenios, milenios. Entonces, luego esto va a una serie de células y cambios en la mucosa, va a inflamación crónica, y una vez que se llega a gastritis, ya son lesiones premalignas. Y se habla, cuando hay atrofia, del punto de no retorno. Cosa relativa, porque si uno lo trata los factores dietéticos, quita la bacteria Helicobacter si está presente en atrofia, a veces regresiona, a veces. A veces se estabiliza y a veces progresa inclusive, a pesar que quitamos los factores. Por eso le llaman el punto de no retorno. De todas maneras se beneficia. Y después hay metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, cuando uno tiene la bacteria, no le debe decir que usted tiene algo premaligno. No es justo decirle por una gastritis superficial o inclusive crónico, si no hay atrofia, metaplasia y displasia, usted tiene una lesión premaligna. No, tiene una bacteria que tiene su peligro y hay que eliminarla antes que progrese a lesiones mayores. Pues no se le debe decir una lesión premaligna, una lesión precancerosa, no, tampoco. No es correcto. Otro factor es cirugía, el muñón gástrico puede hacer más cáncer, pólipos adenomatosos, siempre hay que biopsiarlos, la úlcera gástrica, ya les dije, historia familiar, sangre tipo y el tabaquismo. Alcohol no, tabaquismo. La escuela japonesa, teniendo un montón de problemas, una manera que diseñó en la década del 60 es hacer un despistaje a la población de riesgo por edad, por grupos etarios. Y clasificación de los cánceres de estómago en cáncer precoz, temprano, incipiente, aquel tratable y sugestivo y posible despistar con estudios. Y el cáncer avanzado, cáncer que no debería llegarse ya, lo ideal.
Entonces, ¿qué definió Japón en la década del 60? El cáncer precoz, temprano, incipiente es aquel que compromete mucosa y submucosa, o mucosa sola, mejor. Y fíjense ustedes que puede tener submucosa y ganglio, un ganglio regional. Por eso este término solo se usa para estómago. Porque ustedes dicen cáncer temprano, es aquel que tiene ya ganglio regional. No, pues en otras localizaciones el oncólogo le va a quedar mirando a usted. En Japón, en este momento, por lo menos el 50% de los cánceres que se detectan es en etapa temprana. Y la curación sobrepasa el 90%. Lo curan casi igual o mejor que una neumonía. En el Perú es menos del 10% porque no hay despistaje. Les dije pues, que no hay despistaje a pesar que hemos tenido un colgo de ministros. No hay despistaje. La curación no depende de... Los patólogos cada vez son mejores, los muchachos que hacen gasto cada vez son mejores, los equipos cada vez son mejores. El problema es que el paciente no cambia, el paciente llega tardío. Entonces, el paciente es lo que manda. Y la sobrevida es relativamente pobre. Japón pues, sobrevive en 90 y tantos %. Acá la sobrevida es a pocos años, ¿no? Y el cáncer avanzado es que el que agarra ya la muscular. En nuestro Perú es más del 90%. Y la sobrevida es pobrísima. Pobrísima ya. Muchas veces tratamientos paliativos. Paliativos. Entonces acá en el Perú no hay... Eso va a cambiar cuando haya programa de pistaje. ¿Va a haber programa de pistaje? Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Por lo menos yo no lo voy a ver ni de chiste. Y ojalá lo vean ustedes algún día, aunque lo veo difícil. Difícil. Programa de pistaje. Hemos tenido dos oncólogos, uno de ellos, el doctor Vallejos, ministro de Salud en la época de Alan García. Buen elemento. Y una buena persona. Director del INE, ahora es uno de los dueños de Oncosalud. En algunas entrevistas que antes de esta pandemia le hacían de vez en cuando con los días del cáncer, día del cáncer de estómago, día del cáncer de mama, repetía la frase del doctor Elmer Huerta que sale en la televisión, diciendo, un gramo de prevención es mejor que una tonelada de curación, repitiendo la frase que siempre usa el doctor Huerta. Yo le haría la pregunta al doctor Gallegos, ¿y por qué no hizo un programa de pistaje cáncer gástrico? Pues no sea malo, ¿no? Cuando está repitiendo ahora que un gramo de prevención es mejor que una tonelada de curación. No lo hizo. Pues. ¿Vamos a volver a tener a un oncólogo o algún gastroenterólogo motivado por la salud? No sé, no creo. Bueno, no creo, lo veo difícil. Lo veo difícil. Yo ya no lo creo, pues, no sé, ustedes algún día lo verán, no sé, yo, bueno. Pienso que no, pero bueno. Entonces, el cáncer temprano tipo 1, elevado, tipo 2 plano y tipo 3 excavado, como una ulcerita. El que más se diagnostica son estos. ¿Quién sabe por qué duele? Duele igual que una úlcera. Y el tipo 2 se subdivide en 3 tipos, según pequeña elevación, plano y pequeña presión. Ustedes se imaginan, ahora detectar esto con la calidad de equipos es muchísimo mejor. Pues. Y esto se detectaba con equipos de los años 90 y con radiología de los años 90. Y con endoscopía de los años 60. Años 60. Ustedes se imaginan la calidad de la imagen comparado con los equipos actuales, no tiene nada que ver. Es como un televisor pues, a tubos, que no eran malos, uno veía ahí su partidito, pero comparado con los que hay ahora, no tiene comparación. Y se hacían diagnósticos con esto. Entonces, lamentablemente, esto es lo que tenemos en el Perú, la calificación de Borman avanzado, tipo 1, masa, que agarra el músculo, que son estas rayitas, masa ulcerada, tipo 2, tipo 3 y 4 los peores, los que infiltran, que son tipo 4, infiltrante ulcerado, y tipo 3 y tipo 4, infiltrante puro. No sé. Manifestaciones, en realidad, no deben buscarse manifestaciones, el depistaje debe ser por grupo etario y asintomático. ¿Cuánto debe ser el grupo etario para investigar? En el Perú hemos considerado la sociedad de gastro 40 años. Y oncológicamente también, el Ministerio de Salud considera 40 la edad de corte. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Hospital Baiza hacen a la mujer un distingo de 35 años para adelante
Cualquier persona dispética sin estudio, primero endoscopía para depistar cáncer. A la mujer le bajan 5 años la edad. Le baja la edad no de la que tiene, sino le baja la edad para hacerle el estudio, a partir de 35. Pero la sociedad de gastos se le consideran 40. En Estados Unidos y en Europa, que tienen poco problema, en Europa, por ejemplo, que el problema no es como el nuestro, ellos consideran 55, inclusive están considerando 60 algunos ya, en cuanto a la preocupación de cáncer de estómago. Pero 55 es, entonces depende de dónde les pregunten. Si les preguntan en el ENAM, ustedes van a tener la desgracia de dar ese examen, el ENAM. Les digo la desgracia, pues es un examen pésimamente hecho. Pésimamente hecho. Es tan malo que respuestas del ENAM de diferentes años, a la misma pregunta con las mismas claves, dan respuestas diferentes. Ya con eso digo todo. O sea, ellos mismos encuentran diferentes. Y entonces, si le preguntan acá, usted cuenta 40. Si le preguntan en el MIR o en los STEPS, etcétera, contesten 55, marquen 55. Depende de donde le pregunten. Con esta pandemia vi un infectólogo que, me acuerdo su cara, que ha sido alumno de la vida, que está haciendo infectología en la Florida. El infectólogo hablaba de las vacunas y cuando comparó nuestra vacuna de Sinopharm, que había muchas preguntas de los colegas médicos que le hacían de la vacuna esta china Sinopharm, bien gracioso, ¿no? El colega este. Me acuerdo su cara. Puso un taxitico, no sé dónde consiguió la figura, y le puso la vacuna Sinopharm. Bueno, está bien, usted llega a un sitio con esta vacuna y puso un tanquetico Sinopharm. Y puso las vacunas de ellos, de Pfizer, de Moderna, las de RNA mensajero, y le puso creo que era un Lamborghini, un Ferrari, una cosa de esas. Y malo, mi esposa que también es médico se enojó, este idiota que se creía, se van a la rodilla, se creen lo máximo. Pero estaba graciosa la figura. Las que nos han puesto a nosotros un tico, ¿no? Nosotros puso un Ferrari, ¿no? Ay, me dio gracia, ¿no? Ha sido alumno, así como ustedes. Ahora está de infectólogo en la Florida. Un poquito cruel, ¿no? Y nos la pasa a nosotros en nuestra cara, sabiendo que los médicos nos han puesto Sinopharm, ¿no? En nuestra cara se nos pasa. Pone un tico contra un auto de lujo. Entonces, el cáncer precoz hay que hacerlo por edad. Puede ser asintomático, puede ser. ¿Y qué síntomas da? Síntomas inespecíficos. Puede dar ardor, náuseas, síntomas de cualquier cosa. Y ya cuando está avanzado da melena, llenura precoz, baja de peso. Pues eso ya son síntomas avanzados. Lo ideal es encontrarlo pequeño, así, temprano y sacarlo. Mejor los elevaditos, que se saca más fácil que los que están ulcerados. Diagnóstico de cáncer gástrico en Perú, pues estamos con anemia, baja de peso, etcétera, etcétera. Pero esto ya es cáncer avanzado. Ahora, la mejor manera es endoscopía y biopsia, tienen esto. Se toman las biopsias. La radiología tiene menor sensibilidad y especificidad y la endoscopía es un examen más eficaz. Precaución, la única es quitarle el omeprazol que le están dando para que la biopsia salga mejor. Si ustedes toman biopsia de una lesión sospechosa de cáncer y está el paciente con un inhibidor de bomba de protones, la tasa de errores es 15%, un poco más. Si ustedes le hacen la misma biopsia a un paciente con una lesión similar y no tiene ningún tratamiento con inhibidor de bomba de protones, la tasa de fallos es menos del 5%. Pues no debe darse. La radiología tiene menor y es más costosa. Una endoscopía, cualquier médico no necesita ser gastroenterólogo. En el Reino Unido están haciendo inclusive despistaje, por ejemplo, para cáncer de colon, enfermeras. Ni siquiera se requiere ser médico para hacer endoscopia. Entonces, cualquier fulano en 6 meses ya es capaz de hacer una endoscopia. En cambio, la radiología es más costosa y más cara. Y tiene más limitaciones, pues no puedes tomar biopsias, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico mejor es con endoscopia.
Retardo porque, primero, por miedo, segundo, porque no para el despistaje, tercero, porque si nos fue bien el año pasado con un antiácido, volvemos a usarlo, si nos fue bien con ranitidina hace 2 años, volvemos a tomar, etc. No siempre sin tomar alarma, pensamos que no es nada serio. O el uso empírico de drogas antisecretoras evalúan, modifican los síntomas. A veces el ardor te puede pasar con omeprazol, que enmascara el diagnóstico, como digo. Bueno, este cáncer ojalá que nunca lo tengan, cáncer avanzado, ulcerado, un tipo Bormann 2. Y la clasificación histológica tiene décadas y es útil. El cáncer se clasifica en 2 tipos. Intestinal, el cáncer bien diferenciado, que llaman el epidémico, que es el que predomina en países como el nuestro, que hay un montón de cáncer de estómago, como el nuestro, como Chile, como en el Asia, el que predomina. Es el más común en nuestro Perú. Es más de hombres y más de hombres ancianos, o sea, adultos mayores, perdón. Da metástasis hematógenas más frecuentemente el hígado. Corresponde al Bormann 1 y 2. Y curiosamente, no es tan severa, la evolución no es tan severa. Es el más predominante en nuestro Perú. El tipo difuso o indiferenciado es el más frecuente en países donde hay poco cáncer de estómago. También es por el Helicobacter, no difiere en eso, y da metástasis peritoneales. Asitis maligna, ni tocarlo al paciente. Personalmente, con una asitis por cáncer de estómago, yo lo mando a su casa. Corresponde a Bormann 3 y 4. Es el peor, es de gente joven. Y este cáncer de gente joven también, por igual, da a hombres que mujeres. El otro, el de enfermedad avanzada, da más en hombres. El intestinal, el tipo difuso, con células en anillo de sello, el tipo intestinal que parecen glándulas, ¿no? Prevención, eliminar el Helicobacter, despistaje, etc. En nuestro Perú, 40 años el corte, pero depende de la pregunta, dónde se la haga. Este es un estudio antiguo de Japón, de más o menos unos 500 pacientes con cáncer de estómago temprano, con Helicobacter. A la mitad le sacaron el cáncer y le dieron tratamiento para eliminar el Helicobacter. Y a la otra mitad le dejaron el Helicobacter, le sacaron el cáncer y le dejaron el Helicobacter. Y demuestra que a pesar de hablar de un punto de no retorno, cuando se da el Helicobacter, aparte de sacar, erradica la bacteria, hay menos recidiva de cáncer. Y cuando se deja, hay más recidiva de cáncer. Claro, hay gente que se le quita y igual recidiva, hay otros que no recidivan a pesar que no los trata. Pero de todas maneras hay una experiencia estadística, hay un beneficio, un beneficio. Increíblemente el 2019, creo, 2019, 2020. No lo he puesto, pero se ha hecho un estudio prospectivo en Corea, igualito, en Corea del Sur. Igualito, cientos de pacientes en cada brazo ya han demostrado que cuando dejan el Helicobacter, hay más recidiva, más recurrencia de cáncer que cuando lo quitan. A mí me parece que ya con este estudio era suficiente para no hacer eso. Yo no sé, me imagino que hay un comité de ética que apruebe ese estudio, ¿no? Personalmente, si yo tuviera un comité de ética, no apruebo pues un nuevo estudio de estas cosas que ya están demostradas. Pero ha salido lo mismo, exactamente lo mismo en ese estudio que le digo, de Corea. O sea, lo han confirmado ya prospectivo, ya más, metodológicamente más minucioso. Pero igualito. O sea, te sacan el cáncer y si tiene el combate le dan antimicrobianos igual para eliminar. Ahí se beneficia la vida y la recurrencia de cáncer. O sea, todo lo que beneficia al paciente hay que darlo. Pero hacerlo otra vez, no sé, es elegante, es bonito de verlo, pero no sé, ¿no? Me parece bastante. Es como ahora, ¿quién va a hacer pues, un estudio de vacunas y ponerte en placebo? No, pues nadie acepta, ¿no? Nadie acepta. Erradicación del helicobacter de población de riesgo. Se calcula que 80% de los cánceres, si eliminamos el helicobacter, se daría. Y esto es lo que está haciendo Taiwán.
antiguamente llamado Taipei, la República Democrática de China, y la otra la República Popular China. Que China dice que no está prohibido hablar de República Democrática, porque República de Taiwán, China, porque China ha prohibido que la gente llame Taiwán. Inclusive cuando los aviones, por miedo a China, las empresas aéreas cuando viajan a la capital de Taiwán, no ponen en los vuelos ni siquiera el nombre de China, porque si no los chinos toman represalias, hacen boicot, etc. Tienen que poner así otro nombre de la ciudad, un código. Tienen miedo a la China. Es como nuestros políticos, ¿no? Nuestros políticos hablan peste de Maduro, hablan peste de Cuba. Pues Maduro es indefendible, es un burro a la quinta potencia. Un abusivo, un burro, un matón. Pero ¿por qué no hablan así de la China? Cuando a Kuchiki le dijeron, ¿y la China? No, bueno, la China, no, nuestro comercio, no se puede hablar de la China. O sea, no son principios, son conveniencias, ¿no? Porque tan abusivos son en Cuba como en la China, ¿no? Dicho sea de paso, no sé si excarcelaron a los primeros médicos de Wuhan, que en 2019 dieron alerta, sin autorización superior del partido, y entonces los metieron presos. Y China hasta el día de hoy tiene el internet censurado, ¿no? Como Cuba. Todo no puede entrar. Entonces, si tú estás en contra de eso, estás a la libertad, estás contra todo, pues lo que hablan, ¿no es cierto? De todo, pues, ¿qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Unos sí y otros no. No, pues. Bueno, Taiwán, ¿cuál ha sido la idea? El despistaje, todo se ha dirigido a diagnosticar el cáncer en etapa temprana. En etapa temprana, las ideas. Pero lo de Taiwán dice, pues si vamos a despistar el cáncer en etapa temprana, ¿por qué no mejor eliminamos el helicobacter antes de que ocasione cáncer? Entonces, ¿para qué vamos al hormiguero? ¿Para qué matamos las hormigas? Vamos al hormiguero. Entonces, la idea de ellos es erradicar en las poblaciones el helicobacter. Entonces, fíjense ustedes, en estas zonas, en estas poblaciones de Taiwán, porque la isla, si bien es pequeña, tiene diferencias epidemiológicas, esa tasa, acá están los años, y empezaron tratamientos masivos, masivos, y cómo ha ido bajando la cantidad de la bacteria. Masivos. O sea, y no se hasta, y curiosamente no ha habido un aumento de la resistencia, etc. Curiosamente. Entonces, ellos han ido al tratamiento masivo de la población. ¿Para qué despistamos el cáncer? Mejor, es como si despistar cáncer de pulmón en los fumadores. Mejor evitan fumar. Pues. Ellos han hecho el mismo razonamiento. Y fíjense ustedes cómo la tasa de cáncer ha ido bajando hasta el 2016 en las poblaciones en Taiwán. Y fíjense ustedes las tasas de mortalidad cómo han ido bajando y la tendencia que la proyectan hasta el 2025. Entonces, ha puesto entonces el dedo en que no solo despistaje, no solo tomar la idea de despistar el diagnóstico precoz de cáncer, sino ir a la causa y eliminar el factor. Y ellos, en su experiencia, ha sido bastante buena, no han tenido crecimiento de resistencia, no han tenido. La respuesta ha sido buena, ha habido aceptación y las tasas del problema final que uno quiere medir, ¿no? Ya yo elimino la bacteria, pero ¿cuál es el problema final principal que quiero evitar? El cáncer. Y el cáncer está bajando, con las proyecciones y todo. Entonces es interesante porque ellos han tomado el punto de vista de ir a la causa, pues, ¿no? Y no despistar solamente cánceres en etapa, entre comillas, quirúrgica, curativa o endoscópica. Entonces, el tratamiento de cirugía, generalmente acá es paliativa, y primero estadiaje. Puede ser alguna imagen o ultrasonido endoscópico. Y ahora la mayoría con tratamiento de endoscopía. Quimioterapia y radioterapia solo para ensayos clínicos. Yo no lo usaría, personalmente no usaría. Se saca todo el cáncer o se diseca y se saca. Entonces, pero claro, eso, para las lesiones tempranas, lo ideal es sacarlo. Hay que sacarlo todo, como está acá en los diagramas.
y más lesiones elevadas, no ulceradas. Obviamente más difícil de sacar. Más difícil de sacar. Entonces, nuestro futuro, lo ideal sería, por ejemplo, en zonas de alta endemia, que les he narrado, pues en la selva perdón, en la Sierra de la Libertad, hacer un programa pilotos, empezar con programas pilotos en zonas de la Sierra. Ancash tiene una cantidad de cáncer, pero tremenda. Ancash, de cáncer gástrico. Tremendas. En un estudio que hicieron en el Hospital Regional de Ancash, de Huaraz, de hemorragias digestivas. Nunca se ha visto en el mundo estos resultados. La primera causa de hemorragia digestiva alta era cáncer gástrico sangrante. Ni en las mejores épocas de Japón se ha visto eso. Siempre ha sido la úlcera y cáncer está, pero después cáncer en ese estudio de Huaraz. Que claro, no es Huaraz, los pacientes vienen de toda la región. Pero miren la cantidad de cáncer que hay. Entonces, podrían hacerse algunos estudios pilotos, así como están haciendo para erradicar el Helicobacter. Sería interesante, ¿no? Ir más allá, ya no solo detectarlo, sino tratar la infección. Así que interesante el argumento que están haciendo los investigadores de Taiwán, ¿no? Dan un paso adelante y van esto. Bueno, jóvenes, gracias por su paciencia. ¿Alguna pregunta? Con gusto. Conversen entre ustedes y vean para cuándo, jóvenes, la tercera semana, cómo días, cómo nos podemos organizar para hacer la revista. La doctora no me ha separado día, sino que me ponga de acuerdo con usted, con la delegada, amigo. Entonces, pero, como la delegada es democrática, va a conversar con todos ustedes, no va a tomar ella el por sí. Y para ponerse de acuerdo, ¿ya? Ok, gracias, jóvenes, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor, Dígame. doctor, No, digo, hasta luego. Muchas gracias. Ya. doctor, disculpe, para mañana Sí, le mando Román ahorita. Ya, doctor. ¿Va a ser a las 8 igual? Sí, claro.